8.7, pues Perdón, profe. del 8.2 al 8.7, pues hay requerimientos específicos de registro, ¿verdad? De conservar. Sin embargo, digamos que ahí el 8.1 lo que pues está poniéndolo más en términos generales, ¿verdad? Ujú. Entonces, digamos que de alguna forma lo que pide el 8.1 es lo que se está pidiendo del 8.2 al 8.7, ¿verdad? Específicamente, Ujú. con más nombres y apellidos, ¿verdad? Entonces, ahora, porque vea que dice, el 8.1 te está hablando de planificación de los controles operacionales, pero es para todo lo demás. Entonces, eso es un tema que como que hay que ver, ¿verdad? Vea que ahí no, la norma no está siendo específica, sino es en general, ¿verdad? Sí. Igual como lo pide en el 4.4, también lo pide muy en general todavía, ¿verdad? Entonces, digamos que el 4.4 es de ahí en adelante lo que se encuentre. El 8.1 es de ahí en adelante hasta el 8.7, ¿ok? Ahí para que lo tengan en cuenta, pero bien, lo que usted está planteando pues es correcto. Ahora, eh, tal vez ahí les voy a tratar como de hacer un aterrizaje de cada uno. El 8.1 es genérico, ¿ok? Ahí lo que se está pidiendo son los controles operacionales que hay que crear, ¿no? Ujú. Para todos los demás procesos operativos o los procesos operativos que tenemos. Entonces, el 8.2, ¿qué es el 8.2? Digamos, si uno quisiera ponerlo así en términos más sencillos de lo que la norma realmente está pidiendo, y tal vez hay un poquito haciendo una remembranza histórica, Ujú. eh, hace mucho, en las primeras normas, las primeras versiones, por ejemplo, la versión del 87 y la versión del 94, eh, eso se llamaba ese 8.2, bueno, en un momento la norma tenía, imagínense, 20 capítulos, ¿verdad? Entonces, el 8.2 era uno de los capítulos y se llamaba revisión del contrato, así es como se llamaba. Ahora no, ya ahora el 8.2 pues lo cambiaron, ¿verdad? Y entonces ya le están llamando, en este caso, requisitos para los productos y servicios, es como se le está llamando. Pero si yo te digo revisión del contrato, quizás hasta nos dice un poco más, porque lo que me está diciendo es que de la organización en términos de calidad, pues tiene que llegar a un acuerdo contractual siempre con su cliente, ¿verdad? Y eso se da en todas formas. Si usted entra a Amazon y compra, pues en el momento que usted entró al e-commerce y pagó, usted revisó lo que había y decidió comprar, ¿verdad? Entonces ahí digamos que la revisión es ver si está la cantidad, si está el precio, si es lo que me sirve, y se lleva un acuerdo contractual. Igual si usted va, por ejemplo, a comprar a un restaurante, digamos, de comidas rápidas, en el momento que hace fila y lo atiende la muchacha de la caja y le hace el pedido, ahí se está haciendo una revisión del contrato. Incluso te pregunta, mira, usted me pidió una hamburguesa con papas y no sé qué. Ujú. Sí, sí, exacto. No, no, mentiras. Las papas son agrandadas. Ah, bueno, perfecto. Entonces ahí se está haciendo una revisión del contrato, de ese acuerdo entre las partes, ¿verdad? Ok. Ahora sí, llevémoslo ahorita al CASE, que es un poco el tema. El 8.2 se detona a partir del momento que un estudiante hace una solicitud, ¿verdad? Del servicio. Entonces es lo mismo, es como que yo estuviera pidiendo las papitas, ¿verdad? Entonces ahí llego y ese 8.2 tiene que ver precisamente con esa parte. Eh, el 8.2 cuando se consume cuando después de que el estudiante hizo la solicitud y tuvo respuesta por parte del CASE, ¿verdad? Y llega a un acuerdo de que sí se va a ser atendido el caso, ¿verdad? Digamos, le van a prestar el servicio, por decirlo así, hay un acuerdo contractual, hay un acuerdo entre las partes. Y se decide que es diferente a que el estudiante plantee la solicitud, le dan una respuesta, y dice, no, la verdad ya no me interesa. Entonces nunca no se consumió, digamos, el tema, digamos, no se logró concretar, ¿verdad? Entonces, ese 8.2, véanlo así, vean en esa etapa, que es esa etapa donde el estudiante entra en contacto, solicita el servicio y ahí es donde se revisa. Y la revisión del contrato precisamente es ver cuál es, de qué se trata la solicitud, quién va a poder atenderlo, cuándo vamos a poder tener la primera cita, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces, para que vean que el 8.2 es más o menos esa parte. No sé si me expliqué bien con ese punto, ¿verdad? Entonces, imagínense en qué es esa parte, como esa etapa, ¿verdad? Que es la parte inicial de cuando el estudiante entra en contacto con el CASE, ¿verdad? Ok. De hecho nosotros, bueno, de lo que vimos del 8.2, es, por ejemplo,
cuando se habla de que se debe conservar la información documentada sobre los resultados de la revisión. Sí, Y, la revisión es la solicitud, por ejemplo. Entonces, cuando entra la solicitud, ellos tienen que revisar la solicitud ujú, y revisar de qué se trata, cuál es el caso, si se va a poder atender el estudiante sí o no, porque tenemos gente o no tenemos gente que lo atienda, y si sí, se decide, bueno, a quién se le va a asignar el caso. Todo eso es parte de la revisión. ujú, Entonces, aquí es la revisión de la solicitud que el cliente, que en este caso el estudiante, que es el cliente hace, en este caso. ajá, profe. Entonces, Eh, bueno, a mí me entra la duda ahí porque, bueno, el punto A, que el primer conservar, ¿verdad? Ahí sí nosotros estamos leyendo en la 9002 y habla incluso de correos electrónicos, como en este caso, ¿verdad? Sí, sí. Que Ujú. tenemos correos electrónicos, pero en la parte del B, profe, ahí cuando habla de un requisito nuevo, entonces lo podríamos ver desde el punto de vista de que, no sé, que envía un nuevo correo cambiando como algo y Ujú. ya entonces van a cambiar como el tipo profesional o algo así, o cómo lo podemos Puede ver ser, desde ese sí, sí, lado. vamos a pongámoslo en manufactura más fácil. Manufactura, el cliente pidió el producto X para tal fecha, en tal cantidad, ¿verdad? Y que se lo entreguen en tal lugar. Y un momento a otro ya me dice, no, no, ya no me lo entreguen en tal lugar, y ya no quiero 10, quiero 100. ¿Ves? A eso se refiere a la norma. Digamos que el cliente pidió algo y después decidió cambiar, ¿verdad? Bueno, en este caso puede ser igual, que el estudiante solicita una cosa y después cambia la solicitud, ¿verdad? Ujú. Ok. Eh, o se dan cambios de esta naturaleza, donde había un acuerdo que se iban a ver una fecha y por alguna razón pues se solicita un cambio. Entonces ya no va a ser en fecha tal, sino en tal otra fecha, ya no va a ser en tal lugar, sino en tal otro lugar. ¿Ves? Entonces digamos que por ahí pueden ser, digamos, ese tipo de, y cualquier requisito nuevo, ¿verdad? Como dice ahí, la organización dice debe conservar la información documentada cuando sea aplicable, ¿verdad? Porque no es siempre, ¿verdad? Sobre los resultados de la revisión y sobre cualquier requisito nuevo para los productos y servicios, ¿verdad? Y vea que acá no es porque un estudiante pidió algo diferente, puede ser que el CASE decidió cambiar algo, ¿verdad? Un requisito nuevo, de momento había habido una revisión, un acuerdo y como que alguien más intervino y se dijo, no, hay algo más que vamos a ofrecer con este servicio, ¿verdad? Entonces son cualquier cambio de esos que se pueda dar en ese interín antes de que se preste el servicio. Todo esto sucede antes de que ya inicie la prestación del servicio, como tal, ¿verdad? Puede ser que de camino se den cambios también, eso tampoco, y entonces eso es parte de lo que se está pidiendo ahí con la norma. Entonces, lo que sí quiero es como que ustedes visualicen. Ahora, vea que ahí mismo la norma dice que en los casos en que la solicitud, digamos, por parte se haga de manera verbal, toda la misma norma dice que es necesario, digamos, de alguna manera documentar eso, ¿verdad? Y ya confirmarlo con el cliente en este caso, ¿verdad? Porque puede ser verbal, puede ser por un correo electrónico, puede ser que entraron a la página web, entraron al Facebook, no sé cómo, pero digamos, pueden haber diferentes formas o canales a través del cual el estudiante manifiesta su interés de que sea atendido, ¿verdad? Entonces, en términos generales, este 8.2 es eso, ¿verdad? Es desde que entra la solicitud hasta que hay un acuerdo entre las partes, ¿verdad? De cómo se va a prestar el servicio. ok. De hecho, bueno, cuando si hay algún cambio, volvemos a lo mismo. Si los cambios que se registran son en este Excel Ujú, ok. y nada, o sea, nada más. No, ya, digamos, cuando el profesional está atendiendo al estudiante, ¿verdad? Que se le haya asignado, ya algún cambio, ¿verdad? O alguna decisión que se haya, por ejemplo, si desde un inicio ellas tienen un total de 7 sesiones, ¿verdad? Se dice el estudiante que va a recibir 7 sesiones. En el camino, Ujú, puede pasar que se alarguen, ¿verdad? Que se alarguen las sesiones o que más bien sean menos sesiones. Pero eso solamente, eso se documenta, por ejemplo, en el expediente en físico que o sea, que los profesionales tienen de cada estudiante que atienden y en realidad en el sistema también ponen cuánto fue el total de citas que se le dio al estudiante, ¿verdad? ujú, Pero es nada más así como se documenta, bueno, se registra. ujú. Sí, correcto. Bueno, pero esa es la forma que lo están haciendo. Ujú, Si el día de mañana ellos quisieran
certificarse, pues va a tener que cambiar sus prácticas porque si no, no cumple con la norma, ¿verdad? Entonces, el Pero punto eso, es, perdón, profe, que lo interrumpa, pero esa parte no entraría aquí, digamos, si cambian la cantidad de citas y eso, como que ya están atendiendo, entonces a lo que entendí, profe, esto no, no, está antes de... hay un cambio contractual, digamos, de camino puede ser que en manufactura se decidió que no vaya por barco, sino por avión, por ejemplo, y ya se había acordado que iba a ser por barco, es decir, no importa, digamos, mientras el servicio esté prestando pueden haber cambios, ¿verdad? Ujú. Es como que usted, hay una sala que está asignada para ir al cine, ¿verdad? Y a usted en el ticket le dieron ya cuál es la sala que le corresponde, pero si se viene un aguacero salvaje y se inundó la sala, de ahí a usted le cambian el requisito, ya no es la sala 1, va a ser la sala 6 y de camino se tiene que dar porque es necesario hacerlo, el cambio, ¿verdad? Entonces el cambio, por alguna razón, pueden darse cambios, ¿verdad? Pero esos cambios tienen que ir quedándose registrados, ¿verdad? Y que las partes están de acuerdo. Entonces, el punto es ese, es decir, el asunto es que si cambian los requisitos, pues eso tiene que ir quedando en el expediente que hubo un cambio, ¿verdad? Y Ok, hay que conservar información de eso. sí, Entonces, ese sería el 8.2, ¿ok? ¿Cuál es el 8.3? Pues el 8.3 es la parte del diseño y desarrollo, ¿verdad? Entonces, en el caso de ustedes, de hecho, esto lo estaba hablando con Alex y ¿verdad? Para el proyecto anterior, digamos, el que están trabajando ellos también. Y en este caso, el diseño y desarrollo, ¿cómo lo puede ver uno acá? Es decir, acuérdense que cada caso es único, ¿verdad? Es decir, cada estudiante llegará con una problemática particular a resolver, ¿verdad? Entonces uno no puede decir que el servicio es estándar. El servicio yo tengo que diseñarlo, digamos, tengo que decidir. Y es igual cuando a uno le hacen un diagnóstico físico, ¿verdad? De cáncer o no cáncer, lo tiene aquí, lo tiene allá, es de este tamaño, es más pequeño, ya hizo lo otro, hizo aquello. Y entonces a partir de ahí, de ese diagnóstico que hace el médico, al final se decide según una patología, se decide cuál es el tratamiento. Y entonces, por ejemplo, cuando uno va a un hospital, cada caso es un diseño específico, ¿verdad? Y así es como se le atiende a uno, ¿verdad? El tipo de medicamento que le van a dar. Entonces, no es que a todo el mundo lo recetan igual, ¿verdad? El tipo de cirugía que le van a hacer, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces, aquí pasa lo mismo. Si quisiéramos verlos como una patología, por decirlo así, emocional, psicológica, etcétera, y dependiendo del caso, pues va así, se asigna al profesional y aparte de eso, se decide cuál es el tratamiento que se puede hacer, digamos, a este tipo de estudiante o paciente, como se le quiera llamar, ¿verdad? Entonces ahí es donde hay un diseño como tal, ¿verdad? Entonces, por lo que estuve hablando con los muchachos, entiendo que el caso lo ve como un comité, un equipo, y a partir de ahí, de eso, hay una decisión de cuáles, de qué maneras como hay que atender a ese estudiante, ¿verdad? Entonces sí. digamos que ahí se dio el diseño y desarrollo. Ahí lo que hay que ir viendo es lo que la norma va pidiendo, ¿verdad? Los diferentes registros de los elementos de entrada, de lo que es la parte de los controles, digamos, las verificaciones, las validaciones, las revisiones, etcétera. Todo eso, pues, son parte de los registros que la norma va pidiendo, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, una verificación es verificar que es, cómo fue, como lo que inicialmente se consideró que pudo haber sido, y segundo, la solución que se llega. Entonces hay que verificar que sí cumple la salida con entrada, por ejemplo. La validación, bueno, si al final, digamos, es válido, digamos, el tratamiento que se le está dando al muchacho, ¿verdad? O la muchacha, al final funcionó para su uso previsto, ¿verdad? Y hay que dejar evidencia de esa validación, posiblemente se hace alguna prueba o algo. Y las revisiones son todo, siempre cuando la norma habla de revisiones, no importa la norma que sea, prácticamente lo que está sugiriendo que es una reunión, ¿verdad? Donde participan los que tengan que estar y en esas reuniones normalmente hay puntos a tratar, hay acuerdos, entonces ahí lo que se pide es una minuta. Entonces cuando se habla de revisión del diseño de desarrollo, es como la evidencia es una revisión que se hace a través de alguna reunión de seguimiento al caso y lo que ahí se decida tiene que quedar registrado también, ¿verdad? Entonces, esa es la parte del diseño. Entonces, lo que hay que ver es bajo esa óptica, ¿verdad? Mm, Que es el tratamiento específico que se decida darle al estudiante a partir del diagnóstico que se hizo, ¿verdad? sí. No, y en este caso lo único que se hace es cierto,
De hecho, entre ellas, las profesionales se reúnen, ven el caso y dicen, ok, esto es de psicología, esto es de trabajo social, esto es de orientación. Pero, y lo que hacen en el Excel, entonces, es, le asignan un color, ¿verdad? Dependiendo del tipo de atención, le asignan un color a cada solicitud. Entonces, verde es para atención de orientación, Ok. ¿verdad? Morado para psicología. Es nada más eso, pero es hasta ahí, es hasta ese registro que se hace. Ujú. Sí, 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 hay un tema que tal vez quiero comentarles. Vamos a ver, en el mundillo de los registros puede suceder. Por ejemplo, me pasaba con una empresa que era vacilón. Hay un registro que se llamaba Hacelo Todo, así le pusieron. ¿Y por qué le pusieron eso? Porque servía para todo, servía para todo. Era un vacilón. La manera como lo habían diseñado servía para acciones correctivas, servía para solicitar cosas. Bueno, era increíble el bendito registro, ¿verdad? Mm. Entonces, habían sido muy creativos, crearon un registro que en vez de tener un montón de registros, tenían uno solo que servía para muchas cosas, ¿verdad? Eh, Otro caso, por ejemplo, normalmente hay registros viajeros que le llaman, ¿verdad? Que es un registro que, por ejemplo, entra, principalmente igual aplica manufactura como servicio, pero imaginémoslo en manufactura, entra una orden de producción, entra con varios registros y la orden de producción, conforme entra la materia prima, va pasando por los diferentes procesos, el registro va avanzando con el producto, ¿verdad? Que se va transformando y cada uno de los operarios o inspectores de calidad o supervisores de producción van registrando lo que a cada uno le corresponde, ¿verdad? Entonces al final entra un registro vacío y termina lleno y eso se archiva, ¿verdad? Entonces eso puede ser un registro viajero. Otra forma que pudieran haber hecho es que en cada una de las etapas del proceso productivo se llene un registro. ¿Pero para qué? Entonces puede haber un registro viajero. Entonces lo que les quiero decir con esto, puede ser que ese primer registro que se genera en el 8.2 Ah, se siga completando en todas las demás etapas y no pasa nada. No es que usted tiene que tener un registro por cada etapa, puede ser que el mismo registro se vaya completando hasta que termine todo el proceso, ¿verdad? Entonces, eso para que lo tengan en cuenta, ¿verdad? Sí, que no se imaginen entonces que cada etapa tiene su propio registro, ¿no? Puede ser que en el registro se deje evidencia de todo el proceso que se dio desde que el estudiante se presentó hasta que se dio el cierre, ¿verdad? ajá. Eso puede ser. Entonces, para que lo tengan en cuenta también, ¿verdad? Que a veces son paradigmas como que uno piensa, ah, entonces cada etapa tiene su registro, y no necesariamente. Ok. Sí. De hecho, ese registro es Excel, es justo eso que usted dice, profe. Es como Ujú. ese registro viajero donde ahí Ok. mismo todas las etapas, digamos que ese registro contiene todo eso. Ok. Ahora, sí es importante, por ejemplo, como parte de revisión del diseño y desarrollo, esas reuniones que hacen ellas, ¿verdad? Ujú, Eso tiene que quedar un registro de esas revisiones y ahí se esperaría que haya una minuta, ¿verdad? ujú. Porque, porque la norma pide, o bien, el registro puede quedar en el mismo formulario, en el mismo Excel, pero que se entienda que es la reunión hecha tal día, tal hora, se trataron tales temas, se acordaron tales temas, los responsables van a ser tales y para tal fecha. Tiene que quedar ahí. Puede ser en el mismo Excel, pero sí tiene que haber una evidencia de la revisión, es decir, de esa revisión del diseño y desarrollo que se hizo, ¿verdad? En ese Ajá, momento. Y si son varias reuniones, pues tiene que quedar evidencia de todas las reuniones que hagan, ¿verdad? Ahora, el tema de la verificación, yo lo que me imagino es, por ejemplo, que ahí se le pone el colorcito tal, que debe ser de orientación, con ciertos detallitos, ¿verdad? Y que alguien ya después específicamente plantea, ya sí, ahora sí, cómo vamos a hacer el tratamiento. Entonces, lo que hay que verificar es que ese tratamiento cumpla con lo que dice originalmente lo que se decidió hacer, ¿verdad? No es el que es de orientación y termina haciendo un tratamiento psicológico, por ejemplo. Entonces ya ahí no cumple. Por eso se llama verificación. Entonces verificar las salidas con la entrada, ¿verdad? Y la validación ya es validar que el método que se va a aplicar, digamos, funcionó para el uso previsto, digamos. La validación normalmente es algo que se trata de hacer previo, digamos, en el mundo físico, en el mundo de la manufactura. Yo, por ejemplo, puedo validar el producto haciendo pruebas, etcétera, antes de que ya decida sacarlo al mercado. Entonces, yo valido que funcione, ¿verdad? Es decir, yo estoy haciendo una nueva pizza y
y el diseño está con un tipo, no sé, de harina y un tipo, digamos, de levadura, yo hago pruebas y veo que sí, que la pizza crece, que cuando la horneo, pues también crece lo que tiene que crecer, toma el color que tiene que ser. Ah, es válido para el uso previsto. Entonces ahora sí, yo ya decido, el diseño ya pues, es válido y entonces yo ya empiezo a hacer producción en serie, ¿verdad? Ya producción en masa, etcétera, sobre el tema. En el caso de ellos, en el caso de los servicios a veces cuesta mucho. Por ejemplo, una validación en servicios podría ser que yo diseño un curso de capacitación y yo antes de sacarlo al mercado decido invitar a gente que venga y reciba el curso y una vez que ya se le dio el curso, pues se valida para ver si al final las personas adquirieron, no sé, los conocimientos, las habilidades, los comportamientos que estábamos buscando con el curso. Y entonces, ah, mira, sí, sí funciona, es válido. Ah, bueno, perfecto. Entonces ahora sí lancémoslo al mercado. Es un ejemplo de validación, por ejemplo, de un servicio de capacitación. En el caso de ellos, habría que ver, de casi que la validación debería hacerse ya durante la prestación del servicio. Y lo que hay que es validar si el tratamiento que se dio, ¿verdad? O la atención que se dio, al final sí se logró que el estudiante resolviera, digamos, la situación que tenía. Y vea que esos sí son registros diferentes. Una cosa es verificar, otra cosa es demostrar la validez y otra cosa es dejar evidencia de la revisión del diseño, es decir, de las reuniones que se vayan haciendo, más todos los demás registros que hay. Ese es el 8.3, el que más registros pide, ¿verdad? Ujú, sí. Pero por ahí más o menos va el tema del diseño. Okay. No, y con eso que usted nos está explicando, profe, mm, se puede decir que con este Excel ellas se van guiando, ¿verdad? De que, ok, a fulanito va a recibir atención psicológica, en el Excel dice, Uh -huh. pero ya luego vamos a ver, cuando en el sistema, en el SAE se suba, ellas llegan y dicen, ok, en el Excel tiene color de que era atención de psicología. Eh, los correos, ¿verdad? Que se le mandan al estudiante, se le informa que va a ser atendido por una psicóloga porque su tema es de psicología. Queda eso, digamos, eso queda registrado como en los correos, queda en ese mismo registro del Excel, pero digamos, puede decirse que sí se está conservando, pero volvemos a lo mismo, que este Excel, ¿verdad? Es algo que se puede borrar, es algo que se puede manipular fácilmente y que esos registros más bien puedan ser y puedan perderse, no, o sea, que no se estén conservando bien. Y por ejemplo, que ellas digan, ellas no, bueno, no, a lo que nos explicaron es que nada más asignan los colorcitos cuando se reúnen, asignan los colorcitos, ¿verdad? Pero hasta ahí no queda, no queda ninguna minuta, no queda nada así, nada más como en el Excel. Entonces aquí, al menos esas entradas de ese proceso, eh, no, bueno, al menos como que esa revisión no está clara, o esa conservación de esos registros no está clara. Uh -huh. Sí, sí, no, no, por eso. Entonces, es parte de lo que hay que ir viendo, porque es lo que está pidiendo la norma, ¿verdad? Al final vean que lo que se va a ir conformando es un expediente, ¿verdad? Primero un expediente, lo primero que tiene que demostrar el expediente es que hubo un acuerdo de que sí se va a prestar el servicio, ¿verdad? Entre las partes. Ya en el diseño lo que se va a dar es de ahí el diagnóstico más lo que se decidió hacer, más evidencia de lo que se hizo, más todo, ¿verdad? Todo lo que hemos hablado. Eh, Vea que ya después pasa al 8.4, ¿verdad? Entonces el 8.4 es donde habla de lo que son el control de los procesos, productos y servicios suministrados externamente, ¿verdad? Entonces, ese que puede aplicar, por ejemplo, que digamos, para poder prestar el servicio se va a requerir de algún proceso externo, algún servicio externo, de algún producto, que en este caso no creo que hayan productos, posiblemente sí servicios o posiblemente, este, qué sé yo, voy a poner un ejemplo. Resulta que para poder, digamos, atender a los estudiantes son tantos que todas las salas que se requieren, digamos, que tienen y se requieren para poder atender a los estudiantes, no dan abasto.
Entonces se decide utilizar un lugar alterno Ujú. donde se pueda hacer las reuniones, ¿verdad? Hacer, digamos, la sesión con el estudiante. Y resulta que ya eso no pertenece al área, al departamento, al CAS. Bueno, entonces es un servicio suministrado externamente. Entonces ahí lo que hay que garantizar es que, por ejemplo, ese espacio, ese lugar donde se va a atender al estudiante, esté bajo las condiciones adecuadas, ¿verdad? Para que se pueda prestar un buen servicio. Entonces, eso sería como un servicio de alquiler, por decirlo así, un lugar para poder prestar el servicio, ¿verdad? Y en el caso de un proceso, es cuando, digamos, resulta que igual tenemos 10 psicólogas, resulta que necesitamos hacer 15 citas, ¿verdad? 15 atenciones, al final solo tengo 10, entonces yo decido tercerizar, digamos, yo utilizo a un psicólogo externo para que lleve a cabo el proceso de la atención del estudiante, pero eso se llama un proceso suministrado externamente. Entonces digamos que el caso del alquiler es un servicio suministrado externamente. Y el caso de un psicólogo externo atendiendo al estudiante, lo que está haciendo es un proceso que pudimos haber hecho internamente, pero que optamos por hacerlo externamente, porque la razón que sea. ¿Ves? Entonces, eso sería como un 8-4. Y entonces vea que el 8-4 lo que dice es, tengo que tener registros, evidencia objetiva, conservar evidencia objetiva de cómo se evaluó, se seleccionó, por ejemplo, ese espacio o ese psicólogo externo. Y luego lo que dice es que tiene que también dársele seguimiento, también hay que dar evidencia al seguimiento. Y tercero, de la reevaluación, ¿verdad? Entonces, cuarto, reevaluación. Entonces, todo eso es lo que pide el 8-4. Entonces, al final, vea que es ya trabajar con procesos, servicios, pero que están fuera del alcance del sistema de gestión, ¿verdad? Que ustedes plantearon. Todo aquello que está fuera de ese alcance, ¿verdad? Entonces, eh, no sé, puede ser que se recurra a otro caso, pero ya otro caso está fuera del alcance del sistema de ustedes, porque ustedes es el caso de ciencias sociales, por ejemplo, ¿verdad? Sí. Entonces, ese sería el 8-4. Entonces sería ese tipo de suministros externos al alcance del sistema que se utilizan para la prestación del servicio. Entonces ahí le puse un par de ejemplos más o menos para que Y lo eso, piensen, no sé si aplica o no aplica, pero son ideas que se me vienen a la mente que podrían pasar. y eso me dejó pensando, profe, porque, por ejemplo, la Oficina de Bienestar y Salud, cuando ya ellas no tienen más capacidad de recibir estudiantes y es algo que tiene que ser urgente, ¿verdad? Es urgente, se lo redirigen con esta oficina, que es usual que lo hagan, pero se hace una valoración, ¿verdad? Se envía a esta oficina diciéndole que se está, ¿verdad? Que atiende a este estudiante y demás, pero entonces esto sería externo, eso sería como un servicio Eso sería, externo. excelente. Eso sería vamos a ver, que- un servicio es algo que no es sustantivo, pero que es necesario. Por ejemplo, el aula, un espacio donde hacer, en cambio, que una persona atienda al estudiante ya eso es sustantivo, porque ese es el servicio sustantivo. Entonces, ese sí sería un proceso externo, digamos, que se ejecute. Igual, vamos a manufactura. Yo necesito hacer el corte de una parte del producto, mando a hacer el corte a una maquila afuera, porque el hacer el corte es sustantivo en manufactura, ¿verdad? Ujú. Aquí atender al estudiante es sustantivo en este servicio que se está manejando. Entonces, el alquilar el espacio es un servicio. El contratar a una profesional que atienda al estudiante, eso es un proceso externo, ¿ok? Ven que es diferente. De hecho, ustedes ahí lo pueden leer en el 8.4, ahí viene muy bien explicado en el 8.4.1, digamos, que es todo esto, ¿verdad? Y el 8.4.2 también. Entonces, por ahí pueden ver cuando se habla de servicios, cuando se habla de procesos, cuando se habla de productos, ahí viene bien explicado. Y todavía en la 9002 más, todavía viene más claro. Pero ahí el punto es ese. Entonces quiere decir que ellos tienen que tener registros de la selección,